Bienvenidos a la jungla hispana. Si eres de los que bailas como Vicky cuando llenas de cervezas el carro del súper, o si intentas correr como 8-5 cada vez que encuentras un caballo y tienes menos cash que Mike Brown. Los Bengals son nuestra vida, somos la jungla hispana. Somos los de la jungla hispana, con debates y las mejores previas y guías. Somos los de la jungla hispana, los Bengals son nuestra vida. Somos los de la jungla hispana, con debates y las mejores previas y guías. Somos los de la jungla hispana, los Bengals son nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La Jungla Hispana. Después de unas semanas de vacaciones, digamos, pues volvemos para hablar de lo que está siendo nuestra agencia libre, de las renovaciones, que estamos todos bastante contentos, o eso vamos a ver con las de Chase y Higgins, aunque un poco tarde, pero bueno, nos han hecho sufrir, pero al final, pues yo creo que todos estamos contentos de mantener a dos picks que salieron bien, y hay que mantener lo bueno que hacemos, que a veces no es mucho, y estamos aquí para hablarlo con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Chevy? ¿Qué tal, amigos del podcast? Aquí estamos otra vez, sí, y para variar contando buenas noticias. Sí, y también estamos con Gerard, que veremos si nos viene con máximo optimismo o no, ilusionándose ya de cara al próximo año. Gerardo, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Pues bueno, esta off-season de luces muy brillantes y alguna que otra sombra. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Siempre hay movimientos que nos gustan más, que nos gustan menos, cada uno con sus jugadores que prefiere, los que no, con los que todavía confía y esas cosillas. Y bueno, y vamos a hablar de todo un poco. Y empezamos, bueno, no sé, ¿qué empezamos con? El retiro de Sam Hubbard, que creo que no lo hemos comentado, si os parece, y luego vamos a las renovaciones, que es lo más destacado a nivel de noticias. Se ha retirado Hubbard, creo que, deja 8 millones libres o alguna cosa así, y nos deja 2 aún de void years de esos, de dinero muerto. Y bueno, yo creo que era un retiro que, bueno, para mí fue inesperado. Pensaba que intentaría buscar algún contrato en algún otro sitio, porque tiene 29 años solo, pero muy mermado por estos 2 últimos años por las lesiones. Y bueno, se va un mito de nuestro equipo, de la ciudad. Y no sé, Antonio, ¿qué te dejó, qué recuerdo te vas a quedar de la carrera de Sam Hubbard en Cincinnati? Pues tú lo has dicho, la carrera de Sam Hubbard, porque creo que todo lo que tenemos en mente cuando en el futuro recordemos a Sam Hubbard va a ser ese fumble in the jungle, esa jugada que se recorre todo el campo corriendo hasta anotar el touchdown que ayudó a ganar a Baltimore en aquellos playoffs. Que esa va a ser la jugada mítica de las que se va a recordar, pero creo que también sería un poco injusto a lo que ha sido la carrera de jugar en Cincinnati, ¿no? Un chico que es de la ciudad, que ha crecido aquí y que como dices, que se va quizás todavía un poco joven, podría haber estirado un poquito más el chicle, pero parece ser que él ha decidido poner punto final. Ya la verdad que estaba sufriendo los 2 últimos años, sobre todo con las lesiones, y tampoco tiene que ser divertido jugar en ese... Hombre, ganar lo que gana esta gente sí es divertido, ¿no? Pero supongo que ya cuando cada uno piensa que ha cumplido deportivamente hasta donde ha podido y que económicamente tampoco tiene apretura, pues igual ha decidido, como tú dices, retirarse quizá un poquito pronto para lo que suelen ser los estándares. Y sí que creo que se va a echar un poquito de menos esa... sobre todo a la gente de allí, ¿no? Una figura de alguien que es de su ciudad, que ha crecido con el equipo y que no se puede negar que ha dado todo, ya sea desde la posición de Ed Russell hasta en los últimos tiempos donde hacía de improvisado fullback
precisamente la última jugada que hace como Bengal es un touchdown de recepción. Sí. No sé, yo no creo que vaya a estar en ese anillo de la fama que están poniendo últimamente. Creo que hay otros jugadores que han tenido un impacto mayor, pero desde luego sí que un rinconcito en el corazón del aficionado se le va a quedar. No sé, esto que dices, como que se vota al final y entran, si van entrando 2 cada año siempre, si en algún momento a lo mejor dejan solo uno, que como hacen otros equipos, pues será más complicado. Si no, pues hombre, el recuerdo y siendo de allí, pues puede que lo acaben votando, veremos. Gerardo, ¿qué te quedas de Sam Hubbard? Bueno, pues de Cincinnati Kid, como dijo Antonio en esa jugada, pues yo creo que ese era el último que quedaba ya del anterior régimen de Luis. Sí. El último jugador, y creo que con esto ya pasamos una página completa. Fue un draft, creo que un pick de tercera ronda del draft, que ha funcionado muy bien aquí en la ciudad, sobre todo un edge enfocado a la carrera. También recordar que era uno de los mejores amigos de Burrow en Ohio State, y cuando llegó el quarterback, pues también para cogerle, y creo que pues eso, en Cincinnati ha sido todo un signo de la ciudad. Nos ha dejado momentos increíbles como en los playoffs, y bueno, pues en los 2 años se han notado muchas las lesiones que nos ha parado de recuperar. Este año era firme candidato a los cortes para salvar un poco del famoso salary cap en la off-season, y al final pues ha decidido retirar. La verdad es que, en fin, es una pena, pero este año que viene muchos ya no contábamos con él por esos posibles cortes, pero las memorias desde luego van a estar allí. Y bueno, lo del Ring of Honor, pues como dices tú, Xavi, si al final son las votaciones, la carrera de ese, el narrador gritando de Cincinnati Kid, it will be touchdown, pues va a acabar en la memoria de todos. O sea que, posible destino. Sí, bueno, esa, y también queda otro momento, también seguramente que no lo va a olvidar, será Patrick Mahomes, ¿no? Aquella final de conferencia cuando Anarumo decidió que íbamos con 3 al rush y Hubbard se metía ahí de linebacker protegiendo el pase, ¿no? Y en una, pues lo persiguió Sí, esas. Y, bueno, y también recuerdo el primer año, creo que era un touchdown ante Miami, un retorno de, no sé si era fumble exactamente o intercepción, un fumble de esos sí. que se cae por el aire sin dejar caer el balón, y que no sé si cuentan como fumble al final o qué, porque no sé si daban el pase por hecho, pero sí, son buenos recuerdos del bueno de Sam Hubbard, y bueno, y veremos cómo nos queda el equipo. Luego hablaremos ya, si acaso, de la renovación de Ossai, si ocupará su lugar, estas cosas. Y bueno, yo creo que lo que todo el mundo espera ya es que hablemos de las renovaciones de los 2 wide receivers, de Ja'Marr Chase y de T. Higgins. T. Higgins por 4 años, 115 millones, que creo que son 28,7 por temporada. Y Chase también 4 años, más uno diría que es el que tenía que también le suma, 161 millones, 40 por temporada, que bueno, veremos cómo se estructuran luego. No sé, Gerard, si decías ya que habían publicado algo de cómo va a ocupar el salary cap de Higgins, ¿ya? Sí, parece que se están haciendo público ya algunos de los contratos de los dos. O sea, dentro del Twitter, pues algunos analistas lo parten muy bien, sin bonus, la cantidad prorrateada cada año, etcétera. Y parece que para este mismo año, pues de esos 28 millones y medio, pues el salary cap simplemente repercute en 17, que respecto al TAC, que ya le repercutía unos 26, pues ahí tendríamos 9 millones más de lo que teníamos simplemente con el TAC para poder mover, si quieren, que esa siempre es la mayor cuestión, Sí. en otras piezas
del roster. Y bueno, parece que el cap tampoco es demasiado abusivo en el resto de los años. Como sabemos, no van a hacer ellos ingeniería financiera que hacen otros equipos con los vouchers, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos en este mismo año, con esos 17 que hacen impacto al cap, pues realmente reducimos impacto anteriormente, con todas estas noticias de qué catástrofe, cómo van a pagar a 3 jugadores el 75% de todo el salary cap. Y bueno, pues ya sabemos que hay mucha incultura todavía sobre este tema, sí, más allí. Y bueno, pues viendo los números, pues al final todo cuadra. Sí, por eso hemos traído hoy a Gerard y otro día a Dani, que de cap y eso se controlan bastante. Antonio, renovado lo que teníamos que renovar, no sé, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Yo creo que antes de esta agencia libre, pues estaba quienes decíamos que esta iba a ser la agencia libre más importante de nuestra historia, y por el otro lado los que decían que íbamos a hacer la misma castaña de años anteriores. Creo que en este momento estamos en un punto intermedio de estas dos facciones, ¿no? Y podríamos pensar, vaya, pues si hemos renovado a 2 grandes jugadores como Chase y como Higgins, ¿cómo que no estáis aquí dando volteletas en el podcast? Pues la verdad que sí somos felices, pero siempre habíamos dicho que este debería ser el punto de partida, nunca el punto de destino. O sea, después de todo lo que pasó el año pasado, no vamos a volver otra vez a hablar de por qué no se renovó a Chase, por qué se dejó expirar el contrato de Higgins, quizá pensando a lo mejor, no sé si es que iban a llegar este año a la Super Bowl y ya no iba a importar más allá de 2024, o si pensaban que Barton iba a ser otra cosa que realmente ha demostrado no ser. Este año no había más remedio que renovar a los dos. Es que no quedaba otra alternativa, ¿no? A Burro ya no sé qué le ha faltado por hacer para presionar presionar a la directiva, pero claro, presionando en realidad en redes sociales, con lo cual a lo que presionaba realmente era al aficionado para que no fuese indiferente a la posibilidad de perder a estos 2 jugadores, que más allá de que se lleve con ellos mejor o peor, pues son 2 jugadores que son básicos para el sistema de juego que estamos empleando últimamente. Sí que es cierto que son números altos, pero es que también son jugadores que están en esta órbita de ganar ese dinero. O sea, cualquier otro equipo le hubiera dado un salario pues, similar o probablemente incluso superior, ¿no? Si Higgins no cambia de agente, pues probablemente ahora mismo no estemos hablando de estas renovaciones. Y, en fin, creo que también hay que valorar el hecho de que, por supuesto, los jugadores luchan por su dinero, porque para eso ponen su físico, pero en este caso creo que también han puesto un poquito de su parte a la hora de no pedir el cielo y la luna, sino, pues como antes estaba comentando Gerard, pues hacer un contrato más o menos abordable por la directiva nuestra, que, en fin, todos sabemos la que es. Yo diría que son 2 muy buenas renovaciones, aparte de por el efecto que tienen en el campo. Ya hemos explicado en otras situaciones, también en la guía, que cualquiera de los 2 baja muchísimo su nivel cuando falta el otro. Quiero decir, el pack de los 2 juntos es mucho más que cada uno de ellos por separado. Y también demuestra que si, bueno, no los hay, pero que si hubiera algún jugador en la plantilla que mereciera un contrato alto, pues también va a poder finalmente embolsarse el dinero que se está ganando. Todavía no tenemos a Henderson, podemos hablar de esos casos ya más adelante en el podcast, pero creo que lo que hemos hecho está muy bien, pero, insisto, debe ser un punto de partida para a partir de aquí seguir sumando piezas. Ahora hablaremos del resto de fichajes, pero es que realmente tenemos el mismo equipo de 2024, quitando 2 o 3 cositas. Y claro, la intención siempre debe ser mejorar.
Sí. Gerard, ¿tú cómo ves este fichaje? Si ya pusiste la música de Rocky por casa o algo, porque es Rocky Arsenault el representante de ambos al final, que se quitó a Mulugueta ahí en diciembre y T. Higgins, y dijimos que a partir de ahí yo creo que todos empezamos a ser un poco más optimistas con la renovación, porque vimos que tenía intención de quedarse. Sí, Eyes of the Tiger, ¿no? Todo el rato. Sí. Pues, hombre, yo creo que desde que Chase y Burrow empezaron en diciembre a decir que T era necesario, que T no se podía mover, que no era de recibo perder a buenos jugadores, y Burrow hablando en todos los platos de televisión que se le ponía a mano durante la época de la Combine y otros momentos como la Pro Bowl. Yo creo que si hubiese salido en el programa de Arquiñano tampoco nos hubiésemos puesto indiferentes, vamos, o sea, era cualquier plato que veía, cualquier plato que se tiraba para decir que había que renovar a T y que había que renovar a Chase. Yo creo que ellos tres tenían un plan. En el momento que T dejó a Muguleta, ese pasó con Rocky, el mismo representante que Chase. Y ahí el propio representante lo ha reconocido estos días, que se presentó con el pack, que si uno no firmaba, no firmaban los dos. O sea, estaba claro que ellos tres tenían un plan, les ha salido bien, han presionado a la directiva, han hecho entender a los aficionados que es mejor tener a los dos wide receivers en el campo que solo tener a uno. Y vamos, por esa parte, contentísimos. Podemos discutir, como decía Antonio, que si se hubiese hecho un año antes, la cantidad de millones que se hubiesen ahorrado. Bueno, no son nuestros, pero como siempre estamos calculando de quién se puede fichar, a quién no, pues hombre, pues hubiese venido bien. Pues así, ha sido un error de cálculo completamente esperado por parte de esta directiva, pero bueno, una vez llegado a puerto, pues vamos a celebrar que va a ser uno de los ataques más bonitos, más divertidos de ver y bueno, es que los partidos el año pasado, pues si eres un aficionado neutral, partidos de los Bengals pues era una locura, o sea, no te sentabas a ver a otro equipo porque sabías que te ibas a divertir. Sí. Veías puntos sin problema en ambos lados y sí. Y yo creo que sí, uno de los aspectos importantes de mantenerlos para mí es esto de, ya vimos en la rueda de prensa y ahí, pues el poder mediático que tienen este trío Burrow, Chase y Higgins. Esto no es bueno en cierto sentido para nuestro sueño, porque quiere decir que vamos a ir partidos en prime time y vamos a tener que madrugar otro año, pero bueno, para la directiva es bueno por si quieren conseguir sponsors y demás, pues qué mejor que esta tripleta. Los ataques es básicamente lo que vende más y a nivel de negocio yo creo que pues les va a salir muy bien y bueno, y luego veremos ya cómo van construyendo todo lo demás y eso. Y en la rueda de prensa, no sé si alguno la visteis o algo, yo la miré, la verdad, y fue muy divertida el buen rollo que transmitían ambos entre ellos, las bromas y todo eso. Y es que realmente se han hecho muy colegas y bueno, y Higgins pues dejó ahí algunas cosas interesantes, como que ya había dicho cuando estaba en Clemson que el equipo que seguía eran los Bengals y lo volví a decir, que es el equipo que soy fan y quería seguir y eso porque era muy fan de AJ Green, que por cierto creo que dijo que lo había felicitado por la renovación y bueno, y no sé qué te parece esta química que hay entre estos, Antonio. Bueno, que ya lo hemos visto, la suerte que hemos tenido estos años anteriores de poder disfrutar de esta pareja de receptores y la suerte que vamos a tener en los años sucesivos, como ha dicho Gerard, de que vamos a tener garantizado el espectáculo en el campo.
Ya solo falta poner una buena línea a Burro, porque como se nos caiga Burro ya pues se termina. No va a ser lo mismo Burro lanzando a Chase a Higgins que Browning, ¿no? Se nos va a bajar un poco el suflé, ¿no? Y por eso decía que había que seguir haciendo fichajes. Pero otro tema importante de estas dos renovaciones es que se ha criticado que por qué se invierte tanto en ataque teniendo tantas carencias en defensa, ¿no? Y a mí siempre me gustaría analizar estas dos frases, ¿no? O sea, se invierte en ataque porque, ¿por qué no? Es nuestra mejor baza, es lo mejor que tenemos. Y hasta donde yo sé, en el fútbol hacen falta en cada alineación, es muy raro, salvo formaciones de Power Formation o similares, que no haya como mínimo dos wide receivers a la vez. Entonces, ¿por qué no tener dos wide receivers diferenciales como tienes? O sea, eso te da una ventaja competitiva con respecto a otros equipos que obviamente no tienen este dúo. Entonces, ¿por qué vas a prescindir de esta ventaja ahí? ¿Vale? Y luego, pues es que si no lo gastas en ellos, ¿en quién los vas a gastar? Si en eso estamos de acuerdo. Los jugadores defensivos, podemos poner asterisco a Henderson y podemos hablar más adelante, pues tampoco tenemos ninguna estrella en el lado defensivo del balón en quien invertir ese dinero que vamos a pagarle a Higgins y Chase. Y francamente tampoco en la agencia libre había tantísimo mercado como para poder prescindir de uno de ellos y a cambio traerte a alguna estrella defensiva. No sé, en la agencia libre tampoco suelen haber ni muchos Micah Parsons, ni Garrett, ni Stingley, no. Tampoco había otro sitio mejor donde invertir este dinero que en ellos dos. Y la defensa, pues bueno, pues intentaremos hacer en lo que se pueda con el dinero que haya, intentando o confiando en que la renovación a nivel de entrenadores, tanto en la línea ofensiva como sobre todo en la defensa, que son las dos áreas que sí que es evidente que necesitan un empuje, pues ver ahí qué podemos hacer para mejorar las prestaciones, ¿no? A ver, al final lo mismo vale una victoria si la ganas 56-50 que si ganas 6-0. Viene a ser lo mismo, ¿no? Pero es evidente que con una mejor defensa pues no va a estar tan forzado en el ataque y a lo mejor quizás tampoco irían tan forzados nuestros corazones de tener que ir siempre al límite en cada drive. Por eso digo, creo que estas renovaciones, por supuesto, estamos encantados con ellas, pero hay que seguir, tenemos que seguir añadiendo piezas al equipo para poder llegar a donde creo que el talento que hay se merece. Es que además en la línea que sigues, o sea, no solo no había en la agencia libre de jugadores defensivos del nivel que puede ser T. Higgins en ataque, no lo sabía, podría haber algunos que te ayudan mucho, pero realmente no había jugadores de ese nivel. Pero es que además, aunque te los gastes en estos jugadores ofensivamente muy buenos, manejando más o menos bien el cabo, sin hacer grandes locuras, como vimos cuando vino Dani al podcast, si hubiesen querido, se podían haber movido perfectamente por la agencia libre y haber cogido más jugadores de calidad defensiva, que no tops, pero sí buenos titulares que pueden ayudar. O sea, es que una cosa no quita la otra. Claro, el titular fácil es de, Dios mío, ¿cuánto pagan a estos? No tienen dinero para más. Si te pones a analizarlo, seriamente sí que tienen. Y otra cosa es que, como decimos, quieran no gastarlo, o tengan un plan o tengan otro, pero ahora mismo tienen, si quisieran gastarlo, tampoco hay grandes jugadores que queden en el mercado, pero pues, puede ser, si hubiese podido reforzar de otra manera también el equipo defensivo sin renunciar a T. Higgins. Sí, para mí también. Sí, el tema es que un jugador como Higgins en otra posición, yo creo que es muy difícil que esté en la agencia libre y luego que acabes consiguiendo convencerle para
para venir, con lo cual el tema era que ibas a perder sí o sí talento en el que es el equipo y bueno, y el equipo pues para ganar pues no hay una manera concreta de construirlo, puedes construirlo de muchas maneras y la nuestra pues es esta porque ya vimos que era la apuesta que hicieron en su día en el draft, que ya tenías de Higgins y pues fueran a por Chase igualmente en lugar de otros que hubiéramos en aquel momento drafteado a Penny Sewell, nos ha llevado a una Super Bowl y seguimos sin línea ofensiva, pero bueno, llegamos ahí y veremos pues si este año pues lo podemos arreglar o no y eso y a ver ahora qué movimientos hacen. Todavía hay tiempo, seguramente habrá cortes todavía de jugadores de aquí a que empiece la temporada. Puedes traspasar por alguno tipo BJ Hill como aquel año, aunque no lo hacemos habitualmente y está evidentemente el draft para construir, que bueno, y no sé, veremos a ver cómo acabe todo, pero ¿queréis decir algo más del tema Higgins Chase o vamos ya con renovaciones o esas cosas y fichajes? Hombre, el tigre. Bueno, pues vamos con las renovaciones, que la primera fue, bueno, se cerraron algunas menos importantes como Cody Ford, creo, hubo Rico y Adomitis y jugadores de ese perfil y también la primera importante que fue la de Mike Gesicki, no sé qué os pareció, algunos decían que algo carillo, pero también era un jugador de estos de la lista que había creado Barrow. Es verdad que es un tight end, es verdad que nunca lo usamos para bloquear, con lo cual a la práctica muchas veces juega abierto. A mi modo de verlo es un poco el que fue el reemplazo de Tyler Boyd. No sé cómo lo veis, Antonio. Sí, efectivamente, es como dices, uno de los jugadores que estaba en la lista de Burrow y que no le quedaba más remedio a la directiva que renovarle. Y me parece también un acierto, porque ya llevamos muchos años con parches, con chapuzas en la posición de tight end. El año pasado drafteamos a Eric Hall, que para uno bueno que nos sale, ahora también resulta que han llegado noticias de que se va a perder toda la temporada por una lesión. Estaba claro que no podemos dejar otra vez abandonada la posición y como dices que sí tampoco es un tight end al uso, ha sido más bien, más que un tight end, ha sido el relevo de Tyler Boyd, que no han sido otros receptores que hemos fichado después, como Charlie Jones o Josie Barton, ¿vale? Entonces creo que la labor, o sea, se vio cuando los partidos que se perdió Higgins, era él el que ocupaba el papel de segundo receptor del equipo. O sea, hay que verlo, yo por lo menos así lo vería, más como un receptor de posesión que como un tight end propiamente dicho, ¿no? Y en ese sentido, siendo el nuestro un equipo que juega tantísimo al pase, con más de los 2/3 de cada jugada son lanzamientos de Burrow, que el pobre tiene que lanzar más, una media de 40 pases por partido, pues sí que necesitamos un buen grupito de receptores que acompañe. Y este es el caso de Gesicki, también era uno de los tight end mejor valorados que salían a la agencia libre. Lo hemos traído de vuelta, un precio tampoco para llevarse las manos a la cabeza, y sí que estaría de acuerdo en que ha sido una de las principales renovaciones en una agencia libre que, como decíamos antes, ha sido más bien una renovación libre, porque salvo 2 o 3 jugadores un poco secundarios, todo han sido renovaciones, ¿no? Y en fin, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nada cambia si mantienes haciendo lo mismo. Esperemos que los cambios, si no es por personal, que sean por los técnicos. Sí, lo hemos firmado, no he dicho, por 3 años más, 25 millones y medio, con garantizado de 6,5. Gerard, ¿tú qué te pareció la renovación de Gesicki? Bueno, lo pidió Burrow, creo que se entiende bien con él, es lo que decís, no es un tight end, es un receptor grande, normalmente al slot. Y bueno, pues
No sé si le cortarán en el periodo de estos 3 años de contrato, pero por lo menos 2 o 3 años seguidos con un tight end o un receptor grande continuados, pues vamos a tener, no renovando el tight end cada año, cada agencia libre. A mí sí que me gustó, de hecho, le vi ganar más yardas tras el catch que de lo esperado. Normalmente siempre tenía un perfil de coger el balón y caerse al suelo o ser placado. Creo que le vimos varias jugadas de coger varias yardas tras recepción. Y saltando, pues, muchas. Y saltando. Por encima, sí. Y vamos, a mí me gusta, nos sigue faltando ese tight-end completo que le pueda sacar fuera o que pueda meterse a bloquear o bloquear y recibir al mismo tiempo. Como dice Antonio, desgraciadamente Al tenía muy buena pinta, pero las lesiones es prácticamente para que dejemos de pensar en el futuro. Y nos sigue faltando esa posición, pero al mismo tiempo, pues está bien que continúe un receptor que ha conectado también con Burrow. Sí, pues también hemos renovado. Pues que el tema Tyrants va a ser el mismo del año pasado, o sea, no esperamos novedades aquí porque renovamos también a Tanner Hudson y a ¿quién era el otro? No, los otros ya tenían contrato, ¿no? Creo, pero bueno, Hudson sí. Y teníamos McClatchy, que yo creo. A Grandi renovamos, sí, que era drafted del año pasado, pero bueno, sí, muy baratillo. Y luego seguimos pues con las renovaciones que hicimos, pues en ataque diría que ya estaría, ¿no? Bueno, Kirkland hubo, pero es un jugador que no sé si llegó a pisar el campo, la verdad. Y luego en defensa, pues ahí sí que nos sorprendió a lo mejor o no. Veremos la renovación de BJ Hill, de Joseph Ossai y de Cam Sample en esa línea. La de Sample yo diría que era la más facilita porque venía de lesión. Es probable que nadie más se acordara de él en la liga, así que creo que debe haber salido barato. Ossai ha firmado por un año, creo que eran 7 millones por ahí. Y BJ Hill 3 temporadas y bueno, ahora lo busco, pero bueno, ¿qué os parecieron estas renovaciones, especialmente la de Hill? Porque a lo mejor alguno hubiera preferido otra cosa. Antonio. Bueno, Hill era uno de los defensive tackle que estaban mejor valorados en la agencia libre, ¿no? De los que quedaban sin equipo, pues estaba en la parte alta, ¿no? O sea que esa renovación, pues sí se puede decir que es meritoria, puesto que era uno de los mejores que había en el mercado. Se pueden cuestionar varios temas aquí, ¿no? Está claro que ha sido uno de los jugadores que mejor ha respondido desde que vino aquí vía trade, en el que nadie esperaba nada de él y se ha comportado como un jugador que ha rendido como se debía, pero viene a ocupar una faceta de defensive tackle, de técnica 3, en la que ya el año pasado trajimos en el draft a Jenkins, que tiene características muy parecidas. Quiero decir, Hill es un buen jugador, pero creo que estamos repitiendo demasiado el mismo formato. Y yo ya sé que Geno Atkins no va a haber en cada draft, pero nos sigue faltando un jugador de línea que pueda meter presión por el centro. Hill, pues sí, hace 2 años consiguió un par de intercepciones incluso, pero no es ese perfil de jugador. Jenkins me temo que tampoco. Entonces, quiero decir, sin ser malos jugadores, no es exactamente, creo yo, perfiles que se puedan complementar el uno con el otro, ¿no? Sino es simplemente quitar una pieza y poner prácticamente la misma. En ese sentido, sí, me gusta el jugador, no me gusta tanto la falta de variedad defensiva que ofrece la llegada de Hill. El tema de Ossai, bueno, pues estamos esperando que explote, parece que este año ha empezado un poquito a explotar, y aunque realmente creo que ha hecho más méritos que Murphy
para ocupar esa plaza de titular que dejaría libre Hubbard, pues probablemente por las condiciones de Murphy sea este el que vaya a ir a ese puesto, o sea, hay más bien un especialista en pass rush, que bueno, teniendo a Henderson en el otro extremo, pues, igual tampoco destaca demasiado en esta faceta, ¿no? No era de los defensive end del montón que había en la lista de agentes libres, y bueno, pues que vuelva alguien que conoce el ambiente, el entorno del equipo, pues nunca está de más. Me parece una incorporación interesante. Creo que tiene más valor para nosotros que el que pueda tener en otro equipo, y son como dices, estas dos renovaciones, quizá fuera de las principales que acabamos de nombrar, de las más importantes para el equipo. La de Samper, bueno, no deja de ser un jugador de rotación, que yo incluso diría que no sé si tiene garantizada su presencia más allá de agosto, ¿no? Sí, dependerá de cómo vuelva de la lesión, que siempre es complicado una lesión así tan larga, pues volver al 100% y ganarte el sitio en el training camp y eso. El contrato de Hill, que no he dicho, es 3 años, 33 millones con 11 garantizados. Gerardo, tú querías otra cosa, la verdad. Sí, bueno, ya me habéis leído llorar y llorar, pero más que por los jugadores en sí, por un poco lo que ha hecho La unidad. Ha hecho efectivamente lo que ha hecho Antonio, por la unidad, por el esquema, el plan. Hoy por hoy los jugadores que van a estar titulares o que van a jugar muchísimos snaps por el centro de la línea defensiva son todos muy enfocados hacia la carrera. No tenemos ni un solo jugador enfocado a penetrar, a llegar al quarterback, porque reconozcámoslo, o sea, Jenkins pues podría tener las cualidades físicas que quieras, pero si no ha producido en 4 años de carrera a la universidad a ese nivel, los jugadores tampoco de repente cambian de 1 o 2 años para otro y se convierten en unas máquinas de pass rush, ¿no? Va a ser un jugador con buena solvencia contra el juego carrera, con algún sack de vez en cuando, eventual, pero sin mucho más, es decir, un Belly Hill. Por lo tanto, la renovación de Belly Hill, pues sí, ha jugado bien, se la merecía posiblemente, pero dentro del plan global, pues no me cuadra. No me acaba de cuadrar. Yo creo, o quiero creer, mejor dicho, que el nuevo staff defensivo no cuenta con alguno de los defensive tackles que hacemos el año pasado. No digo de cortarlos, digo que a lo mejor no van convocados a los partidos, porque Jenkins está claro que está enfocado hacia la carrera. Jackson está claro que está enfocado contra la carrera, aunque parece que pueda tener alguna chispa también en el pass rush, pero nunca va a ser un especialista en pass rush. Entonces, con la vuelta de Hill más el fichaje que luego hablaremos de Slatton, todo se concentra mucho en la carrera. No veo un plan ahí claro. Sí, queda el draft, pero dejarlo todo en manos del rookie, bueno, pues ya sabemos, ¿no? No me disgustan los fichajes individualmente, pero sí el plan no me ha gustado nada. Y poner también todo el peso del pass rush en Osai cuando va a entrar en su 5º año y todavía le esperamos. Es que ya no solo porque de producción, sino porque se ha lesionado prácticamente todos los años. Entonces, pues es que tenemos que esperar, primero, que no se lesione y segundo, que realmente explote. Entonces, hoy por hoy, lo que hemos visto de renovaciones y agencia libre, pues por la falta de pass rush que se hizo muy, muy, muy evidente el año pasado, a mí no me cuadra el plan. Y si el plan es relegarlo todo a los rookies, pues bueno, a lo mejor dentro de 2 años estos rookies son la hostia y para la temporada 2026 damos miedo, pero este año delegarlo todo ahí, primero tienes que acertar y segundo que produzcan el primer año, que no suele pasar,
que te pueden ayudar, que hay grandísimos jugadores que te ayudan el primer año, pero no marcan esa diferencia de ser prácticamente el equipo con el peor pass de la liga. Por eso, un poco dentro de la unidad me he sentido bastante decepcionado, no por los fichajes en sí, que no es que me disgusten, pero sí por el plan. Sí, no sé, voy a preguntar, a ver, si creéis que el plan era que Hill se iba y cogía a Jenkins, y han visto en el primer año que Jenkins no les convence, y por lo tanto, pues antes que perderlo, pues renuevan a Hill. Un poco puedes pensar bastante lo mismo en el caso Barton y Higgins, y a lo mejor pues con el draft que hiciste con Murphy, que luego al final de la temporada le extendiste un año a Hendrickson, a lo mejor por darle más tiempo, y bueno, y después al final de la temporada pues Hendrickson pues pidió que el traspaso el año pasado y eso, y todavía va a ir siguiendo porque básicamente no encuentra reemplazos. No sé si veis que esta es una opción posible que sea lo que ha pasado, o cómo lo veis. Sí, posiblemente. Yo te digo, yo es que por lo menos quiero creer que este nuevo staff defensivo no cuenta con alguno de los draftados el año pasado, y que posiblemente, a no ser que haga un training camp increíble, pues veamos a uno de los del segunda ronda o tercera ronda no convocados en muchos partidos. Que si es esto que digo, tiene la parte positiva de que por lo menos no has perdido a los que tenías, como te pasó con Whitworth y Zeitler, que apostaste por Fisher y Okway y los pusiste ahí un año de titulares y dices, pero si estos no pueden jugar. No sé, Antonio. Sí, antes ha nombrado Gerard un tema que me parece, si yo sigo con mi manía, que puede ser importante para el año que viene, y es la renovación completa del staff defensivo en el front 7 o el front 6 o el front lo que sea. Creo que si hay un año en el que se podría empezar a plantearse un cambio de formato en esa disposición de defensiva, pues perfectamente podría ser este, ¿no? Un coordinador defensivo nuevo, nuevo entrenador de línea defensiva, nuevo entrenador de linebacker. Se han fichado hasta 2 asesores defensivos, cosa que nosotros, que si solemos fichar pocos jugadores, ya no cuento lo de los entrenadores. Y traer 2 asesores con pasado especializado precisamente en estas 2 líneas, la línea defensiva y la línea de linebacker, sí me puede llegar a hacer creer que se pretende innovar algo en este sentido, ¿no? Poner a lo mejor una línea menos poblada, pero más pesada, para parar ahí la carrera, y que el pass rush venga más por fuera, bien por edge rushers que se pongan más abiertos, o linebackers exteriores, en fin, que es algo que tampoco tenemos. Pero, en fin, yo creo que podría ser una posibilidad a estudiar este año, que hay tanta renovación en el plantel defensivo. Por ese lado, creo que, como dice Gerard, no hay plan, y mi ilusión sería que a lo mejor ese plan no venga por los jugadores, sino que venga por el esquema. Veremos. Vamos a los fichajes, si os parece. Lo acabamos de comentar también, a ver cómo veis el tema Pratt y eso. Pues fichaje destacado de la defensa era el que decía antes Gerard, que es el de Terradale Slayton, que viene por 2 años, un contrato de 14 millones con 5 garantizados, y que es un nose tackle que viene de los Green Bay Packers, que fue 5ª ronda del draft, donde en 4ª drafteamos a Shelby, o sea que no sé si viene a arreglar pues el pick que fallaste, digamos, y ocupa ese puesto de nose tackle, bueno, que en esta ocasión será titular porque el año pasado perdiste a Reader, y McKinley Jackson ocupará pues el puesto en principio que ocupaba hace unos años Tupu, de suplente, o no, veremos quién se gana el sitio. Antonio, ¿qué te pareció este
fichaje que yo creo que viene a cubrir un error del verano pasado. Porque Rankins, Sí. no lo hemos cortado, por cierto, Rankins. Sí, efectivamente. Además, Rankin tampoco era un nose-tackle, tampoco era un jugador para sustituir hombre por hombre con Reader. Y se notó, la verdad que se notó bastante el hecho de haber perdido a un ancla ahí en el centro de la línea defensiva que forzaba a tener que aumentar el número de jugadores de ese front seven, con la consecuencia de reducir en la secundaria, y una secundaria que tampoco iba tan sobrada y que sigue sin ir tan sobrada, porque todavía no hemos sumado a nadie en este año, pues supone una preocupación, ¿no? Y por eso es entendible lo que dice Gerard de que necesitamos pass rush. Es que con la secundaria tan flojita que tenemos, sin pass rush volvemos a estar muertos. Nos van a meter 40 puntos en la primera parte cualquier equipo que tenga un quarterback medio decente. Efectivamente, creo que la adquisición de Slayton, que es un jugador que tiene experiencia, que tiene unas buenas estadísticas contra la carrera, sí que puede hacer que ocupe ese hueco que permita poder alinear a otro jugador más exterior que pueda presionar, y de esa manera mejorar un poco lo que se perdió con Reader. Tampoco podemos comparar Reader con el Slayton. Reader era en su momento un jugador de los mejores de su posición. Slayton pues es un chico cumplidor y poquito más. O sea, tampoco pensemos que tenemos aquí al nuevo Reader, porque probablemente nos llevemos un chasco. Pero lo que sí que está bien es que parece que la directiva reconoce el error cometido el año pasado y por lo menos ha intentado minimizarlo para este. Gerard, y le sale más barato también que Reader. Sí, a mí es un fichaje que, bueno, sí puede ser necesario. Sí que mejorará el juego contra carrera, pero tampoco creo que sea de una manera súper excesiva un solo jugador que mejore todo el juego de la carrera. Y bueno, pues es que va a jugar primeros downs y algún que otro segundo. Porque en el momento que a lo mejor Burrow se ponga a anotar, nos empiezan a pasar más. En los 2 minutes warnings, en los finales de partido, no va a jugar un snap. No. Reader, pues era un obstáculo contra la carrera, pero tenía una chispa también de penetrar, incluso de pararlos a la carrera penetrando, que este chico más bien es inamovible, más que otra cosa. Pues bueno, pues sí, nos haría falta, pero no acaba de ilusionar. Hubiese preferido, por ejemplo, que hubiesen visto algo en Jackson, en nuestro drafteado del año pasado, de tercera ronda, y que hubiese servido como nose tackle y con cierta chispa. Puede que tampoco lo vean y que prefieran tener un seguro parando la carrera, está bien, pero es otra vez lo mismo. Repetimos lo mismo contra carrera. Bueno, pues es un fichaje cumplidor, pero que a mí personalmente no... Puedo estar completamente equivocado. De repente a lo mejor cambia completamente la defensa porque no nos pueden correr, pero... A ver. No lo veo así. Creo que vamos a mejorar un poquitín, pero no sustancialmente, por un solo jugador, que va a ser más por el esquema o por el rendimiento de otros jugadores, y que va a jugar unos números de snaps bastante limitados, en mi opinión. Vale, y si os parece, pues vamos ya a pasar a los linebackers, que hemos fichado a Oren Burks, creo que por un año, ¿no? 4 millones o algo así era. Un jugador que viene de los Philadelphia Eagles, de ser campeón, aunque era suplente, evidentemente, y bueno, y que viene para suplir, imagino, a Davis Gaither, que ha dejado el equipo. Y ahí pues veremos si me decís si van a confiar en Pratt Wilson o cómo lo veis, Antonio. El chico este viene para sustituirle a David Gaither. No hay que darle más importancia al fichaje. Tuvo una buena actuación en Eagles cuando se lesionó el titular y una COVID, creo, sí.
Sí, y bueno, pues sí, tiene algo de experiencia como titular, tiene proyección, no me parece un fichaje en sí bastante relevante, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentabas antes de Prat, que Prat al principio de agencia libre había solicitado un traspaso. Bueno, pues es otro caso que, que parece ser que pide al mundo que alguien lo quiera y solo se oyen grillos, cri, 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 nadie tiene la intención de llevárselo a su equipo. Otra cosa distinta es que si consiguiéramos algún jugador que pudiese ocupar su plaza, pues que directamente le cortemos. Llevamos ya mucho tiempo con esta pareja de linebacker. También creo que es necesaria una revolución en esta unidad, una revolución también en el sentido literal de la palabra, ¿no? Que vayan a más revoluciones, ¿no? Que sean un poquito más rápidos, que se muevan a una mayor velocidad, que le dé algo más de vidilla. Wilson es el cerebro de la defensa, el de lo que no puede faltar, pero creo que Pratt sí es prescindible y que si, no sé yo si al final en el draft vamos a encontrar a alguien que sea un posible sustituto suyo. Se ha sabido que Campbell se ha lesionado y que puede bajar en jugador. Estoy hablando de Jija Campbell, un novato que se esperaba que iba a salir pronto y que ahora se ha conocido una lesión y eso puede hacer que baje posiciones. Pues igual podría ser una opción entrando a mitad de temporada. Veremos a ver, pero yo creo que en esta posición de linebacker, que tampoco es de las más caras de la agencia libre, pues quizás sí podríamos haber intentado meter un pequeño saltito de calidad, considerando sobre todo lo que ha dicho antes Gerard, el dinero hay, o sea, dinero hay, que eso que no se nos olvida a nadie, que fórmulas para que tenga menos impacto anualmente las hay si se quieren utilizar, o sea que no debería ser el dinero en este momento el principal de los problemas. A lo mejor más adelante, cuando empiecen a sumarse contratos, puede que sí, pero ahora mismo creo que sí podríamos haber mejorado un poquito esta posición. Gerard, va. Bueno, es un jugador súper atlético, muy rápido. Es verdad que no tiene el pedigrí de titular y no creo que se gane la titularidad, y menos si creo que seguirá Pratt, pero bueno, creo que puede ser útil como tercer linebacker. Además, siendo un jugador tan atlético y rápido, pues tenemos que tener en cuenta que a Golden le encanta hacer blitz, por lo menos en lo que hemos visto en college, tanto de la secundaria como en los linebackers. Es muy posible que parte del plan de la presión venga por allí. Siempre es arriesgado. Ya sabemos que, por ejemplo, si a Burrow le haces blitz estás muerto. A Mahomes 3/4 de lo mismo, pero bueno, puede ser un plan de la presión. O sea, un linebacker que sea tan atlético, pues aunque sea de la tercera opción, pues bueno, puede venir bien. Pero como dice Antonio, tampoco es para ilusionarnos y echar las campanas al vuelo. No, jugador de equipo, de estos fichajes de equipo, como el otro que se ha hecho, son 3 fichajes creo hasta ahora, que es la vuelta de Samaje Perine, que creo que ha firmado por 2 años y 3 millonitos. Hay otra renovación más. Sí, prácticamente, sí. Gerard, ¿qué te parece la vuelta de la Perineta? Pues bueno, pues a compartir recuerdos, ¿no? De los playoffs contra Kansas City, y que Mahomes ni le dio la mano, pues que se vuelva a casa, y un buen running back para terceros downs que sabe bloquear, que básicamente va a venir a bloquear uno más a Burrow y bueno, Y equipos especiales, ¿no? Y algún balón recibirás. Parece que viene un draft cargado de running backs. No sé si en alguna ronda se gastará, alguno traerá. Hay tantas necesidades y que si lo dejamos todas al draft no sé qué churro saldrá. Pero bueno, siempre está bien que vuelvan jugadores que nos han dejado una marquita en el corazón. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que toda la afición está bastante desilusionada con respecto al año pasado, ¿no? Tenemos expectativas altas, creo que expectativas razonables, tampoco creo que se nos fuera la cabeza.
con nuestras lagunas, pero eran expectativas altas con sentido, y creo yo que también la directiva está intentando echar un poquito endulzar un poco la relación con la afición, trayéndose a estos jugadores que sí que es cierto que han dejado un buen recuerdo en todos los aficionados, como es el caso de Perain, ¿no? Pero esto también nos lleva a que tenemos a otro running back en plantilla que fichamos el año pasado, que tuvo un rendimiento más bien mediocre y que además acabó lesionado. A ver, ¿qué hacemos con Zach Moss para 2025? Es un jugador que va a cobrar, no sé si son 5 millones o una cosa así, ¿no? O quizá un poquito más, no lo sé exactamente cuánto cobra, pero por ahí anda. Y realmente, si como ha dicho Gerard, que comparto, Pirain va a ser el running back 2, el que va a estar en los terceros down para proteger a Burro, para utilizar también sus habilidades como receptor, pues ¿dónde nos quedamos? ¿Realmente hace falta Moss? ¿Realmente no se puede sustituir a Moss por alguna opción más barata, como decía Gerard en el draft? No digo en las primeras elecciones, pero sí en tercer día pues se podía traer otro jugador que, bueno, para hacer esa función de relleno podría servir. El mismo caso de Kendall Milton, un undrafted del año pasado que al final a última hora se incorporó, pues igual habría que darle también a él un poco una oportunidad. Ya el año pasado fuimos con únicamente 3 running backs en el roster y creo yo que este año no apunta a que vaya a ser muy diferente. Me ilusiona la llegada de Perain, pero me queda la incertidumbre de qué vamos a hacer con Moss. Probablemente no le cortemos mientras no tengamos sustituto, pero cada vez le encuentro menos encaje en el equipo. Sí, Moss, el contrato que le queda es este último año, 4,8 contra el cap, le queda 1,5 de dinero muerto y liberaría 3,3. No sé, ¿qué harías, Gerard, con Moss? A ver, creo que cuando estábamos hablando al principio de la off-season era uno de los nombres que salían siempre en los cortes. No ha rendido como se esperaba cuando jugaba, se ha pasado lesionado. Brown, pues está claro que le ha pasado por, no sé, por la izquierda, por la derecha, por el centro, pero por todos lados. Y la verdad es que eran unos cortes que más fáciles de intuir. Todavía no lo han hecho, me imagino como dice Antonio, porque no tienen ninguna garantía de tener toda sustitución, o puede ser un cuerpo más dentro del training camp. Pero le veo difícil que llegue a septiembre dentro de los 53. Sí, yo creo que también están esperando primero conseguir a otro running back más y otro que sepan dónde meter estos 3 millones que valga la pena como para cortarlo, digamos. Yo diría que va por ahí la sí, cosa. por ejemplo, en un offensive guard, que ya que hemos terminado con todas las incorporaciones, pues lo que nos queda. ¿no? Lo que nos queda, sí. Seguimos llorando por un cornerback veterano, pero en fin, esa es una delantera que tendrá que solucionar a nuestro psicoanalista, porque desde luego nuestra directiva no. Y luego es ¿Y un safety o no? Sí, un safety diría que también, pero es que safety, vale, me quedo más tranquilo con Stone como safety que con Bolson como guard. Sí. No sé si me explico. Entonces, sí. Creo que hace más falta un guard que es que se nos ha ido capa, le hemos cortado y ahora mismo tenemos un agujero enorme ahí en medio de la línea ofensiva. Y antes hablabas de Kirtland, pues sí, pero no deja de ser un suplente. Ahora mismo los únicos guard como tales en la plantilla son Bolson y Kirtland, que son para mí 2 jugadores suplentes. Podría ser, pero bueno. Sí, pero es que Ford lo estás utilizando también como tackle de emergencia. O sea, Ford tampoco te puede llenar 2 posiciones a la vez. O sea, vale, que en algún momento, si por lo que sea se te caen Orlando Brown o a Marius Smith, que son precisamente tackles propensos a perderse partidos por lesiones, le vas a tener que utilizar ahí, con lo cual se te va a generar otro problema en el centro. Creo que es una de las posiciones que, independientemente de que también vayamos al draft, tenemos que poner ahí a un titular, pero vamos, de forma rápida. Gerard, ¿es optimista con el guard? Sí, ¿O varios?
Digamos que traigan. el vaso medio lleno. Estoy convencido que vamos a fichar un guard en los próximos días, porque si no sería llegar al draft con la horca puesta en el cuello, básicamente, en el cuello de burro en este caso. Y vamos a fichar un guard, yo creo que sí, así, esperemos que de calidad. Lo que sería lo ideal sería fichar a 2 y luego ya, si drafteamos un rookie, dejar que luchen por la titularidad o foguearlo o que se gane el puesto, pero con necesidades dentro de la defensa y etcétera, dejar una necesidad tan alta como la de guard ahora mismo para un pick muy alto, lo veo yo un poco jugársela demasiado. Estoy convencido que van a fichar. O sea, no nos quejaremos muchos de la directiva, pero vamos, tan tontos no son. O sea, uno van a traer. Lo ideal, que trajesen a 2 de calidad. Por lo menos uno de calidad y otro que compita. Y veremos. A ver. Otro que pueda ser suplente, titular, ¿no? Que, bueno, Sí. si pisa el campo, no eso, y a ver qué consigas. Si en el draft, pues, te traes uno bueno, pues perfecto. Y en secundaria, no sé si haríais movimientos, draft que no os han salido, esperáis mejoras. Como ha dicho Antonio, ¿cuántas veces hemos clamado al cielo por un cornerback veterano que pueda ser titular en cualquier momento en caso de lesión o luchar con los jóvenes ahora mismo para asegurar un puesto? Es que algunas veces son posiciones tan obvias que ven todo el mundo que te das golpes en la cabeza diciendo, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo ven? ¿Qué traman? Pero bueno, y el safety, pues sí, es una posición a mejorar, pues como dice Antonio, pues vamos primero por los guards y luego ya Stone, pero sí, es la misma defensa que el año que pasado y claro, eso, visto lo visto, da un poquito de miedo. Sí, efectivamente. Antes comentaba Gerard que la falta de variedad de perfiles en la línea defensiva, creo que algo parecido nos pasa en la unidad de corner. O sea, todos son también cortados por el mismo patrón, son cornerbacks pequeñitos que son muy activos, pero que cuando se le planta un jugador grande, pues tienen todas las de perder y no tenemos ese perfil, ¿no? O sea, a ver, Taylor Britt sí que es el más combativo quizá de todos y que sea capaz de poner en un momento dado, como pasó hace unos años con Didi Metcalf, que ahora ya lo tenemos en la división, pues poder enfrentarse con él. Pero también tuvo un bajón en Taylor Britt el año pasado que también me hace dudar de que pueda ser una solución a muy largo plazo. Sí que es cierto que fue una faena en la lesión de Daxton Hill, porque ya no solo era uno de los dos cornerbacks exteriores, sino que era también una de las alternativas al safety que tantos problemas tuvimos, ¿no? El año pasado, sobre todo en los primeros 2 tercios de temporada. Creo que nos sigue faltando ese perfil de cornerback físico. Podría ser eBay, pero eBay es un jugador de una calidad muy, muy limitada y sigo añorando ese perfil, ¿no? Y en cuanto a los safeties, pues bueno, se ha retirado. Bell oficialmente no se ha retirado, pero viendo que tampoco parecía retirado. Pues, prácticamente es como si se hubiera ido, ¿no? Y nos quedamos ahora mismo pues con los 2 titulares pelados, ¿no? Con Battle y Stone, porque lo que hay detrás de ellos, que son Anderson y Anthony, pues son jugadores de equipos especiales que no me dejarían nada tranquilo en el sentido de que tuvieran que ocupar de forma continuada una plaza de titular. También hace falta aquí añadir más personal y como decía Gerard, pues son más deberes que nos estamos autoimponiendo para el draft y tampoco parece la mejor estrategia.
Sí, uno de mis deseos es esa segunda ronda, Xavier Watts, que repitamos lo de Jesse Bates ahí. Y en primera no tengo ni idea de por dónde ir, pero bueno, todo esto evidentemente... Hombre, un jugador que se llama Xavier pues, Claro. tiene que estar sí o sí con nosotros. Sí, sí, y de Notre Dame, que viene con Al Golden, yo creo que podría ser un objetivo, veremos. Seguro que no. Luego traen, yo qué sé, un center o yo qué sé. Pero bueno, y todo esto, evidentemente, pues podéis ir leyendo cómo van a ir las cosas en el draft en los análisis que hace semanalmente Antonio de previas del draft y con todo cómo está cada posición y eso de las que vemos que más nos interesa, y en Bengals.es no os lo perdáis, y también hay vídeos de los jugadores que habla y eso, y está muy, muy bien. Y no sé, ¿queréis comentar alguna cosita más o llevamos algo más de una hora? Bueno, hablabas de Bengals.es, que por supuesto recomendamos a todos nuestros oyentes que visiten, porque aquí el señor Xavi Humás sigue trayéndonos pequeños diamantes de nuestra historia, Sí, jugadores que de una manera o de otra han marcado el recuerdo de la franquicia, y son historias interesantísimas y muy bien narradas que merece la pena leer. Sí, son los capítulos de la temporada de la biblioteca que teníamos aquí en el podcast. Ahora, como es verano, no hay temas, pues los ponemos ahí en la web como artículos y los podéis leer. Gerardo, ¿algo que añadir? Seguro que si nos queda algo en el tintero de todo lo que hemos estado escribiendo y comentando estos días, pero en general no. Como, bueno, se ha caído, ¿eh? Se cae la el proyecto, bandera, ¿eh? no La sé si bandera. es un mal signo, pero bueno, en fin, la agencia libre, pues esos destellos de las grandes renovaciones, que también esperamos la de Hendrickson en los próximos días. Pero un poco, por mi parte, decepcionado con el planning, sobre todo con el planning de reforzar el pass rush tan flojito que tuvimos el año pasado, y como ha dicho antes Antonio, con la secundaria tan entre alfileres que tenemos, es dejarles demasiado expuesto. Así que, como dije al principio, pues grandes luces, pero también, en mi opinión, sombras en lo que llevamos de la off-season. Sí, básicamente lo que queda por delante de off-season es construir una defensa que por ahora no sabemos absolutamente por dónde irá, ni lo que será, ni quién será, y ni el esquema con el cambio de coordinador. O sea que... Sí, y esperemos que Hendrickson no se convierta, como siempre, en un culebrón de verano y podamos tener resuelta la ampliación de contrato. Creo que en este momento parece lo más lógico, una vez que ha intentado buscar traspaso a otros equipos y no ha obtenido lo que Mike Brown quiere por él. Ya sabemos que Mike Brown siempre sobrevalora mucho a sus propios jugadores y es complicado arrancarle ninguno en un traspaso, pero en fin, se están también manejando unas cifras en jugadores de su posición que hacen que los 16 millones que tiene que cobrar este año pues parezcan un tanto ridículos. O sea, yo creo que sí que se debería mejorar. También considerando la edad que tiene, pues no se van a llegar a alcanzar esas cifras que sí están consiguiendo otros jugadores, pero sí también sería mandar un claro mensaje a la plantilla el mejorar el contrato a un jugador tan fundamental. O sea, ahora hablábamos de lo imprescindibles que son Tracy Higgins en el ataque, pues Hendrickson, pues a ver, si es el único que presiona, si es el único que consigue sack, pues no le podemos dejar marchar, y es importante asegurar que vamos a tener su presencia durante mínimo un par de años, que yo creo que 2 años buenos sí que le quedan. Sí, sin duda, es el mejor fichaje que han hecho en los últimos 10 años, o sea que esperemos que lo renueven. Pues lo dejamos aquí y volveremos, si alguna previa antes de draft, alguna cosa haremos y eso, pero bueno, ya sabéis que ahora no vamos semanalmente, básicamente. Venga, hasta otra, Jude. Jude, chicos. From Ohio State, Cincinnati's own Sam Hubbard.
Seeing that 513 number pop up on draft day was incredible, and just to get an opportunity to represent the city of Cincinnati, to do it for the pro team in this city is a dream come true. On 3rd and goal from the 9, Mahomes catches the shotgun snap, retreats back to the 25, baby. loses Ball's the ball. Who else? Who else? The local legend, Sam Hubbard. This is Hubbard for 6. Holy Toledo! Brought down by Sam Hubbard. It's a safety. Yeah, nice. Sam Hubbard tackles the King in the end zone. Picked off by Sam Hubbard. Nice. Bengals have been a big part of my life since I was little. All I want is just to be successful here, to bring some wins to Cincinnati, go to the playoffs, do big things for the city that raised me and made me who I am. A quarter to decide who moves on. All even at 17. 3rd down and goal from the 1. Huntley sticks the ball out. The Bengals have the ball. Baby. They are running it back. Sam Hubbard. The Cincinnati Kid, he will score! I remember just sitting in my locker, and Coach Taylor walked up to me and says, "You realize they're saying that's the greatest play in Bengals history." And I'll never forget that moment. Burrow fakes a handoff, throws a pass. Sam Hubbard with the catch. Touchdown! The first catch of his NFL career. The guy that's missed so much this locker room goes out there on offense, catches a corner route for his first career receiving touchdown. Sam Hubbard. I know Cincinnati in and out. It knows me. It's watched me my whole career. I just love the people here. You take your football career, the on-the-field play are such a small part of it, and it's such a short time period. There's so much more to it, your lasting legacy, what you do for the people around you, how you're remembered, the lasting impact you leave in the community. I think that all plays a part into what it means to be a football player at the highest level.